Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Bejucotai. Enseñan nuestros sabios que cuando la asimilación comenzó a sembrar desilusión en quienes habían puesto en ella todas sus esperanzas, surgió el movimiento sionista. Movimiento que según los anhelos de sus fundadores iba a erradicar el antisemitismo y lo iba a hacer de una vez por todas. Esta fue la tarea, la esperanza, el anhelo de los sionistas en aquella época. Ahora, los sionistas seculares, que en todas las cuestiones prácticas habían abandonado la fe judía, es decir, habían abandonado el Shabbat, el cumplimiento de las festividades, se negaron a reconocer la calidad sobrenatural de la historia del pueblo de Israel. Y aparte de eso, el cumplimiento de las profecías que estaban o que están escritas en la Torá. Para ellos, el exilio en sí, el exilio mismo, era la causa que había para que el mundo odiara al pueblo de Israel. La falta de un Estado, la falta de un país, era culpable de todas las aflicciones que sufría el pueblo de Israel. Y así, de esta manera, llegaron a postular que la única forma de superar el antisemitismo era estableciendo o fundando un Estado judío. De ese modo, las actitudes de los gentiles iban a cambiar de una manera drástica, no solo con respecto a los ciudadanos judíos del nuevo Estado, del nuevo país, sino también con los judíos que permanecían en la diáspora, en el exilio. El pueblo judío, a su entender, recobraría de esta manera su estatuto de nación, igual a las demás naciones, y la persecución y el sufrimiento de los hijos de Israel iba a desaparecer de la faz de la tierra. Pero hoy en día podríamos afirmar que el establecimiento del Estado no solo no ha eliminado el antisemitismo, sino que, por el contrario, se ha incrementado. La existencia misma de un Estado judío parece haber engendrado un odio mucho mayor hacia los hijos de Israel, hacia el pueblo judío. Tanto hacia los que viven en Israel como hacia los que vivimos en el extranjero, en la diáspora. Irónicamente, si en el pasado se denigró a los hijos de Israel calificándolos de asilados sin patria, ahora se los desprecia y se los ataca precisamente por querer defender su propio territorio. Es decir, antes se atacaban porque no tenían patria, ahora se les ataca porque tienen su propio Estado. El antisemitismo es un enigma irracional. Todos los intentos por eliminarlo, apelando a la lógica humana, están destinados al fracaso. Se han intentado muchas veces, han participado muchas veces los diferentes presidentes de los diferentes estados del mundo, pero ninguna
ha tenido una buena respuesta. Israel se puede comparar con la oveja proverbial, rodeada por 70 lobos. En verdad, el pueblo judío, disperso como está por todo el mundo, es tan indefenso como un pobre cordero. Pero ahora que sí poseen un Estado, el pueblo de Israel, esta comparación es mucho más apropiada aún. El Estado de Israel es el único, escuchen amados, es el único país de todo el mundo que está rodeado de millones de enemigos por los 4 puntos cardinales. Y por si esto no fuera suficiente, estos vecinos cuentan con el apoyo de un conjunto de otras naciones no menos decididas. Hashem, Dios, no lo permita a borrar a Israel del mundo, del mapa. La historia no conoce otra situación semejante a esta con ningún otro pueblo ni con ninguna otra etnia, con ninguna otra civilización. De todos modos, si recordamos que el objeto de este odio irrefrenable es un pueblo cuyo papel en la historia está determinado únicamente por el cielo. De esta manera, la anomalía desaparece. Entonces, se trata meramente de una continuación del destino de esta nación desde que fue exiliada de su tierra. El odio al pueblo judío es una ley histórica, una ley recurrente del universo que fue dispuesta por la divina providencia que guía el destino de este pueblo, el pueblo de Israel y todos los que nos hemos unido a él. Es imposible que las leyes llamadas naturales o que las leyes llamadas históricas ofrezcan una explicación a este fenómeno, pues este se origina desde el cielo con el propósito expreso de cumplir con las profecías que están escritas en la Torá de Moshe. Recién, al final de los días, después de que venga el profeta Elías, el profeta Eliyahu, y haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 24, disfrutaremos de la verdadera redención. De esta manera cesará el odio gentil hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío. Será entonces cuando nuestro pueblo vivirá seguro, cuando nosotros viviremos seguros y tranquilos en nuestra propia tierra. La singularidad del pueblo de Israel, el pueblo elegido, es evidente, no solo a través de los milagros y maravillas que siempre lo han acompañado, sino también en sus crónicas de sufrimiento y privaciones que no tienen precedentes en la historia. Ninguna otra nación del mundo fue tan perseguida, tan acosada por decretos tan crueles, tan calumniada, tan frecuentemente expulsada
de tantos países donde quisiera que fueran, los judíos eran expulsados de allí. Entonces, tan frecuentemente expulsada de tantos países como la nación judía, el pueblo de Israel. Jamás se derramó tanto la sangre de un mismo pueblo como la del pueblo escogido de Dios. Ninguna otra nación oyó declarar a sus enemigos en todas las generaciones que dejen de ser una nación para que el nombre de Israel no sea más recordado. Está escrito en el Teilín, en el Salmo 83:5. Esto solo constituiría una prueba cabal de que los sufrimientos y la agonía que acosaron a esta nación y que la acosan hoy en día no son una simple coincidencia, sino la consecuencia inevitable de la singular relación que existe entre Dios, entre Hachén, entre nuestro Creador y su pueblo Israel, a quien Él ha elegido para acercarlo a sí mismo, midiendo sus recompensas y midiendo sus castigos. Está escrito en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23, versículos 3 al 9. Mis decretos profesan, si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican, les concederé sus lluvias en su momento y dará la tierra su producto. Así está escrito. Perdón. No voy a cambiar una sola palabra de lo que está escrito aquí. Textualmente lo voy a leer. Si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican, les concederé sus lluvias en su momento y dará la tierra su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Les durará su trilla hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra, y comerán su pan hasta la saciedad y residirán en seguridad en su tierra. Dice Hachén, y haré paz en la tierra, y yacerán y nadie les hará temer. Haré que cesen las bestias salvajes de la tierra, y la espada no pasará por su tierra. Y perseguirán a sus enemigos y caerán ante ustedes por la espada. Y perseguirán de ustedes 5 a 100, y 100 de ustedes a 10,000 perseguirán. Caerán sus enemigos ante ustedes por la espada, y me tornaré hacia ustedes y les haré fructificar y les multiplicaré y estableceré mi pacto con ustedes. Dice H. ¿Con quién? ¿Con quién establecería H en el pacto? Con Roma, con los católicos, con los cristianos. No, absolutamente, con el pueblo de Israel y con los que nos hemos unido al pueblo de Israel. Las bendiciones y las maldiciones son, sin excepciones, milagros ocultos. No es necesario que la Torá enuncie
que quienes se dedican al Espíritu y a servir a Dios fielmente reciben recompensa espiritual. Pues es del todo natural que los logros espirituales brinden un pago espiritual. Mas no es natural que el estudio de la Torá y la realización de misbó, de mandamientos, provoquen que todo un pueblo goce de buena salud, que todo un pueblo goce de prosperidad, que gocen de victoria sobre sus enemigos y todas las demás bendiciones descritas en este versículo. Por ejemplo, es natural que la observancia de la Shemitá, como estudiamos la semana anterior, la Shemitá es el séptimo año del ciclo agrícola ordenado por la Torá en Israel. Entonces, es natural que la observancia de la Shemitá haga lo que leímos anteriormente, que 100 judíos persigan a 10,000 enemigos y que la transgresión de las leyes de la Shemitá haga que la nación quede exiliada e indefensa. Por ello, es obvio que la Torá pretende enseñarnos que la obediencia a nuestro Creador es tan magna, es tan de suma importancia, que será recompensada de una manera milagrosa. Las bendiciones materiales no son en lo absoluto la recompensa principal, ni las privaciones materiales son el castigo primario tampoco. Pues solo en el mundo venidero y en el Geinón se encuentran tanto la recompensa como el castigo adecuado. Sin embargo, quien goza de buena salud, prosperidad y seguridad puede con mayor facilidad cumplir los mandamientos que le brindarán la recompensa inmesurable del mundo venidero, del mundo por venir, del Olam Jabá. Por consiguiente, amados, Dios, Hachén, nos asegura que a la persona que lo sirve con sinceridad y alegría se le concederán todas las bendiciones de este mundo, de manera tal que pueda servirlo aún con más entusiasmo y por medio de ello recibir una recompensa mucho mayor. E inversamente, quien se rebela contra su palabra será castigado con privaciones en este mundo, de manera tal que se le dificultará el cumplimiento de los mandamientos que le harían merecedor de una parte en el mundo por venir. Está escrito en el libro de Levítico, el libro que estamos estudiando, capítulo 26, versículos 14 a 17. Esto nos habla acerca de las admoniciones, que son advertencias o reprensiones. Está escrito: mas si no me escuchan y no hacen todos los mandamientos estos, y si mis decretos repudian y mis leyes rechazan su ser, para no hacer todos mis mandamientos, para anular mi pacto, también, dice Hachén, yo haré lo mismo a ustedes. Ordenaré sobre ustedes pánico, lesiones inflamatorias y fiebres abrasadoras que debilitan los ojos y minan la salud de las almas, y sembrarán en vano su semilla, pues la consumirán sus enemigos, y pondré mi rostro en su contra, y serán abatidos ante sus enemigos,
y los dominarán quienes los odian y huirán sin que nadie los persiga. Rambam nos explica, el gran sabio de la Torá, que las dos admoniciones se refieren, lo que acabamos de estudiar, a diferentes periodos, son diferentes periodos de la historia misma del pueblo de Israel. Nuestro capítulo se refiere a los pecados de la era del primer templo y en sus postrimerías, mientras que, como está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, hace referencia a los pecados antes de la segunda destrucción y el exilio que tenemos actualmente. Tal es la razón de que nuestro capítulo hable con frecuencia de la inobservancia del año sabático como causa del exilio. Aunque el Talmud en el Tratado de Jotmah 9b ofrece como razón del primer exilio los pecados de idolatría, de inmoralidad y el derramamiento de sangre. Pero este capítulo claramente nos afirma que la transgresión de las leyes de la Shemitah fue asimismo un factor determinante. No obstante, la destrucción del segundo templo es atribuida por los mismos sabios de Israel al pecado del odio infundado. Bien, está escrito en el libro de Levítico 26, capítulo 26, si anduviereis en mis leyes. Feliz es el pueblo cuyo amo lo exhorta así, de esta manera. Como si dijera, aunque os apartéis de los caminos de mi pueblo, mis caminos sois mi pueblo, y yo no deseo retribuiros de acuerdo a vuestros actos. ¿Por qué? Si Hashem nos retribuyera de esta manera, de acuerdo a nuestros actos, ¿qué sería de nosotros? Moche mismo nos dice, yo ruego recordar ahora, y nosotros no ponemos cuidado. Por eso cuando clamamos, Él no nos atiende. Pero en verdad, Dios siempre cuida de nosotros y nos recuerda, pues de otro modo, los hijos de Israel no serían capaces de permanecer un solo día en cautividad, pues así está escrito. Ni aún por todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, Dios no nos retribuye de acuerdo a nuestros actos. Está escrito en el libro de Levítico 26, 41. Dice Hashem, pueblo mío, te ruego que recuerdes el tiempo cuando Balac y Bilán juntaron fuerzas para destruirte, pero no lo lograron, porque yo me ocupé de ti como un padre cuida de su hijo, no dejándolo caer en la mano de otro. Y el versículo continúa. De Chitín a Gilgal. ¿Por qué se mencionan estos lugares aquí? Es como decir, recordad que cuando dejasteis de reposar en mí, entonces en Chitín la gente comió y se inclinó ante sus dioses. Capítulo 25, versículo 2 de Números, Bamidbar.
Y entonces nuestros enemigos prevalecieron sobre vosotros. ¿Por qué todo esto? Para que podáis conocer las acciones justas de Hachín. Toda esa bondad que hice al ateneros a mí, no permití que nada en el mundo os dominara, que ni la ira superior, ni la ira inferior, ni las malas especies fueran capaces de tocarles. Aquí nos damos cuenta que son más las bendiciones, son más las bondades de nuestro Creador que las mismas maldiciones. Y nosotros tomamos este libro, en este capítulo, y nos ponemos a comparar las bendiciones y las maldiciones, ¿qué hacemos nosotros? Primeramente nos aterramos a leer todas estas maldiciones y pensamos que la Torá, que este libro de Levítico en este capítulo está llena de maldiciones para el hombre. No, son más grandes las bendiciones de Hachén que las maldiciones que están aquí escritas. Tenemos que, está escrito nuevamente la frase, si anduviereis en mis leyes. Este es el lugar del cual dependen todos los decretos de la ley, mientras que juicios significa otro y más elevado lugar al cual se vincula este estatuto, y tanto estatuto como juicio están conectados en el plano superior y en el inferior. Todos los mandamientos y decretos y santificaciones de la Torá están ligados a estos, porque una es la Torá escrita y la otra es la Torá oral. Las dos están interconectadas y forman una ijad, y esta es la suma del nombre santo, bendito es. De modo que quien transgrede los mandamientos de la ley, efectivamente dañará al nombre santo. Está escrito, y los haréis. En este caso, una referencia a los mandamientos. Tenemos, entonces, ¿por qué después de andar y guardar, ya mencionados, se dice también hacer? Enseñan sus sabios que, porque quien guarda los preceptos de la ley y anda en los caminos de Dios, por así decirlo, hace a aquel que está arriba. De modo que el nombre santo está consumado. Y de manera similar, David andaba siempre en el camino de la Torá, llevaba a cabo los preceptos de la Torá y ejercía su poder real en la manera pertinente. Él hizo un nombre en lo alto. Ningún otro rey tan digno de hacerlo como David, porque él acostumbraba, David, a levantarse a medianoche y alabar a nuestro Creador, hasta que el nombre santo ascendía a su trono a la hora cuando aparecía la luz del día. En el mismo sentido está escrito, y los haréis. Y si os empeñáis por establecer así el nombre santo, todas esas bendiciones de arriba del cielo estarán con vosotros. Está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, versículo 69. Estas son las palabras del pacto que el Señor ordenó
a Moche a ser conocidos de Israel, además del pacto que hizo con ellos en el monte Horeb. No está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, 69. Ambas fueron palabras de un pacto, pues aunque las segundas no fueron de la boca de Dios, sino de Moche, ellas fueron, sin embargo, palabras de un pacto, porque en ellas están prefigurados los dos, que son el bien y el mal. El bien viene del lado del Sadik y el mal viene del lado del juicio, que es un Sedek. Y tenemos que Sadik y Sedek se llaman pacto. De ahí que estas palabras son palabras de un pacto. Eso está escrito. No los rechazaré ni los abominaré. ¿Por qué? Dice Hashem, porque si yo no los redimo, mi pacto entonces será dividido. Entonces, tenemos que uno que es odiado, por otro es por él abominado y rechazado. Pero Dios, Hashem, no rechazará a su pueblo escogido, a Israel, porque en medio de Israel está la amada de su alma, y en mérito a ella, Él los ama a todos ellos, nos ama a todos nosotros. Si un hombre ama a una mujer que vive en una calle de curtidores, imagínense cómo olerá una calle de curtidores. Si ella no estuviera allí, él nunca iría por esa calle. Pero porque ella está allí, le parece como una calle donde se encuentran todos los suaves perfumes del mundo. Así, aun cuando están en el país de sus enemigos, que es la calle de los curtidores, yo no los abominaré ni rechazaré a causa de esa amada de mi alma que mora allí, dice H. Amados, es un hecho que aunque la perenne misericordia de Hachén impide que todas esas maldiciones recaigan sobre Israel de un solo golpe, un análisis cuidadoso de la historia judía y mala del siglo XX muestra que las mismas sí nos han sobrevenido con intervalos tanto antes de los diferentes exilios como durante los mismos. Empero, de la misma manera que las maldiciones se han cumplido, así se cumplirán las bendiciones postreras. ¿Cuántos dicen amén? Porque las palabras finales de la admonición son un juramento irrevocable de Dios, de que recordará su pacto con los patriarcas y redimirá a su pueblo escogido. Rambam Maimonides hace notar que el pacto original entre Dios e Israel como nación fue forjado por la teofanía en el Sinaí y los 40 días siguientes, durante los cuales Dios enseñó la Torá a Moche Rabenu, a Moisés. Moche registró tales enseñanzas en el libro del pacto, en el libro
de Shemó, Éxodo capítulo 24, versículos 4 al 7. Y ratificó él mismo por medio de ofrendas en aras de la nación. Mas el pueblo quebrantó el pacto al hablar y adorar al becerro de oro, lo que impulsó a Moche a romper las tablas de la ley. Por ello, después de que Dios aceptó las plegarias de Moche y lo convocó al monte Sinaí nuevamente a recibir las segundas tablas de la ley y a enseñarle de nuevo la Torá, se hizo necesario ratificar el pacto de nueva cuenta. Pero esta vez no fue ratificado por medio de ofrendas, sino a través de las severas advertencias de este capítulo, lo que clarifica en forma contundente que no solo la prosperidad de Israel, sino su supervivencia misma dependen, amados, solamente de nuestra lealtad a Dios y al cumplimiento de sus preceptos, de sus mandamientos. Bien, el tratado de Pirkei Avot literalmente significa padres, contiene una diversa colección de conceptos éticos y morales que fueron impartidos por nuestros antepasados. Estas enseñanzas, al igual que toda la Torá, fueron transmitidas de generación en generación en una cadena ininterrumpida desde la época de Moshe Rabén. Asimismo, las lecciones éticas que se encuentran en el Pirkei Avot pueden ser consideradas como los padres prototipos de toda la ética y la moralidad que enseñaron nuestros sabios, pues todas ellas derivan de las enseñanzas de este tratado. Muy importante. Al estudiar el Pirkei Avot, uno puede sentir, por un lado, que el comportamiento ético descrito es de tan alto nivel que nunca podría llegar a vivir según sus principios. Y otro, puede considerar que varias de las enseñanzas que allí se expresan son tan obvias y simples que solo alguien verdaderamente perverso no las practicaría. Siendo así, uno podría preguntarse, ¿qué sentido tiene estudiar este tratado, el Pirkei Avot? Para responder a este interrogante, los sabios estipularon que todo Israel tiene parte en el mundo por venir, pues fue dicho, y tu pueblo, todos ellos son justos. Ellos heredarán para siempre la tierra. Son la rama de mi plantaje, la obra de mis manos, para enorgullecerse. El santo bendito quiso hacer meritorio al pueblo de Israel, por eso le dio la Torá y le dio mandamientos en una medida abundante, como está escrito. Dios quiso, en aras de su justicia, hacer la Torá grande y gloriosa. Escuchen esto, amados. Ningún judío, ningún hijo de Israel, ninguno de los que nos hemos juntado al pueblo de Israel debe pensar que el comportamiento que la Torá exige de él está más allá de su capacidad y dirigido
solo a los hombres justos y piadosos, en absoluto. Aquellos que viven la realidad del mundo por venir, aún aquí en nuestro mundo. Por el contrario, todo judío, todo hijo de Israel, todos los que amamos lo que Dios ama, aún el más simple, tiene parte en el mundo por venir. Cada hijo de Israel posee en su interior una parte que lo mantiene conectado continuamente con los mundos espirituales más excelsos. Asimismo, tampoco podemos pensar, ¿para qué necesito los sencillos consejos de los sabios, cuando ellos igualmente los sabría y los acataría por lógica propia? Pues de hecho, en la misma Torá encontramos numerosos aspectos y leyes que podríamos haber sido capaces de deducir y cumplir por nuestra propia cuenta, incluso si no se nos hubiera enseñado al respecto. Sin embargo, debemos comprender que fue merced a su infinita bondad para con nosotros que Dios, que Hashem, promulgó todas estas ordenanzas, pues de esta forma recibimos la recompensa infinita de Dios por cumplir su voluntad, realizando algo que igualmente hubiésemos hecho por decisión propia. Asimismo, aunque algunas de las enseñanzas del Pirkei Avot sean demasiado obvias, quien quiera las estudie y acate, se considera como si estuviera ocupándose de toda la Torá del Sinaí, recibiendo por ello una gran recompensa. Se debe observar que la Mishnah en el Tratado de Sanedrín dice Le Olam Haba, literalmente significa para el mundo por venir, y no Baolam Haba, en el mundo por venir. Si nuestros sabios hubieran usado la última frase, o sea, Baolam Haba, se podría asumir erróneamente que el mundo por venir es un lugar que ya está listo y preparado desde la creación. Eso es lo que podemos nosotros pensar. Y todo lo que la persona debe hacer es ganarse un lugar en el mediante un comportamiento meritorio. En su lugar, los sabios utilizaron la primera frase, o sea, Leolán Jabá, para indicar, escuchen amados, que el mundo por venir es un lugar que cada uno, no dos, ni tres, ni cuatro, ni una familia, ni una comunidad, ni una sinagoga. Dice, el Leolán Jabá, nuestros sabios, es para indicar que el mundo por venir es un lugar que cada uno crea para sí a través de sus propias acciones y que se va expandiendo a medida que uno suma méritos. Todo el pueblo de Israel, cada uno de nosotros posee una parte, un elemento de santidad y un elemento de pureza dentro de sí, capaz de expandir el mundo por venir para él, es decir, para cada uno. Amados,
para terminar, enseñan nuestros sabios que una vez un hombre estimaba tanto a un amigo suyo que dijo: estoy a tal punto complacido de ti que voy a permanecer contigo. El otro dijo: ¿cómo sé que permanecerás conmigo? Y así él tomó todas sus más preciosas pertenencias y se las trajo, diciendo: he aquí una prenda para ti de que nunca te abandonaré. Asimismo, Dios, nuestro Creador, buscó residir con los hijos de Israel y busca residir con cada uno de nosotros, diciendo: aquí está mi prenda a vosotros de que nunca os abandonaré. Y aunque el Santo bendito es, ha partido en nosotros, Él ha dejado su prenda en nuestras manos. Y nosotros guardamos este tesoro suyo. De modo que si Él quiere su prenda, debe venir y quedar con nosotros. Esto mismo, amados, sucederá con nuestro Santo Maestro Yeshua Hamashiach. Enseña el libro de Mateo capítulo 27, desde el versículo 1. Está escrito: y llegada la madrugada, todos los principales coanín y los jueces legos, o sea, los ancianos, tomados de entre el pueblo, tomaron consejo contra Yeshua para demandar su muerte. Y habiendo realizado su aquedah, su atadura, lo llevaron y lo presentaron ante Pilato, el procurador. Estamos haciendo la referencia de que lo que más anhela nuestro Creador dentro de las bendiciones para el pueblo de Israel es la venida de nuestro Santo Maestro Yeshua Hamashiach. Aquí narramos la historia de lo que le sucedió, por lo que tuvo que pasar nuestro Santo Maestro para llegar y concluir este libro de Mateo de Matillahu con algo muy, muy especial. Vamos a ponerle atención. En el versículo 11 está escrito: y Yeshua fue presentado ante el procurador romano, no judío, romano, quien le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los Yehudim? Y Yeshua dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales coanín, sacerdotes y los jueces, legos, los ancianos, tomados de entre el pueblo, Yeshua nada respondió. Versículo 27. Los soldados del procurador romano tomaron a Yeshua y lo condujeron hasta dentro del cuartel general de Pilato, otro romano. Reunieron a toda la compañía alrededor de Yeshua y, desnudándolo, lo cubrieron con un manto de color rojizo. Y tejiendo una corona de espinas, se la incrustaron violentamente sobre su cabeza y una vara de medir en su diestra. Y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Shalom, rey de los judíos. No rey de los romanos, rey de los judíos. Y escupiendo sobre él, tomaron la vara y le golpearon con ímpetu en la cabeza.
Después de burlarse de él, le arrancaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para ser clavado en un madero. Y al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón, y a este obligaron para que llevara su madero. Versículo 50. Entonces Yeshua, gimiendo de nuevo a gran voz, entregó el Espíritu que había sido dado por Dios. Y he aquí que el parojé del Beit Hamikdash, del templo, fue rasgado violentamente en dos, de arriba hasta abajo. La tierra de Israel fue sacudida y las rocas del lugar fueron agrietadas. Capítulo 28, desde el versículo 1. El Eterno seguidamente resucita arriba de entre los muertos. Está escrito. Y en la tarde del Shabbat, cuando da su inicio el primer día de la semana, vino Miriam de Magdal con la otra Miriam a ver el sepulcro. Y aquí que hubo un terremoto, porque un malá, un ángel de Hachén, descendiendo del cielo y acercándose, rodó la piedra y se sentó encima de ella. Y su aspecto era como la luz de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor de él, los custodios temblaron y se desplomaron como muertos. Pero el malak, el ángel de Dios, tomando la palabra, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que estáis buscando a Yeshua, el que fue clavado en el madero. No está aquí, porque fue resucitado, como lo había predicho. Venid, ve el lugar donde yacía. Ya no estaba allí. Y sin perder tiempo y decir a sus talmidín, a sus estudiantes, que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a la Galilea. Decirle también que allí lo verán. He aquí os lo he dicho. Y saliendo inmediatamente del sepulcro, con temor y a la vez con gozo muy grande, corrían para dar la noticia a sus estudiantes, a sus talmidín. Ya en el versículo 16 del capítulo 28 está escrito: pero los 11 talmidín, estudiantes, los que andaban con Yeshua, porque ya el que lo había traicionado se había ahorcado, fueron a la Galilea, al monte donde Yeshua les había indicado. Y al verlo, le rindieron honores reales, aunque algunos no podían creer lo que habían visto. Esta es una de las grandes bendiciones que nos habla la Torá. Una de las grandes, si no la mayor bendición que el Eterno nos entregó al resucitar de nuevo a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, quien dio la vida por cada uno de nosotros para la salvación nuestra. Está escrito en el versículo 18: y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad, amados, y aquí terminamos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero, ojo, que nos dejó una gran y noble tarea a cada uno. Y con urgencia y hacedme tantos talmidín, tantos estudiantes de Torá como podáis
entre todas las naciones. Hasá, hasá.